Consumado es. Consumado es. Vamos a ver lo que significa la palabra en el diccionario consumado. Dice así: primero, adjetivo, que se ha realizado por completo. Segundo, que realiza su trabajo con perfección. Tercero, bueno, no hay tercero. Vamos a ver el siguiente, dice consumado, perfecto en su línea. Tercera manera de aclarar, que está hecho o terminado, que está acreditado, consumado, perfecto. Bueno, ahí está, perfecto. Consumado está. ¿Y qué es lo que está consumado? O sea, detrás de esta palabra de perfección, ¿qué es lo que se ha consumado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un regalo? ¿Es una obligación? ¿Es un es simplemente algo que se presentó por casualidad? ¿O qué motivó a esta consumación? ¿Qué impulsa a alguien a consumir algo? Vamos a leer Juan 19, 17, 22 dice: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno en cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús de Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, tres idiomas escritos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Pilato dispuso una inscripción en latín, griego y hebreo que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Juan 19, 19. Los líderes religiosos querían que fuera modificada. Pilato se negó y la inscripción permaneció. Como testigo mudo de la verdad acerca de Jesús y como uno de los indicadores de que Jesús está entronizado en la cruz como rey, aquí estaba Jesús, verdaderamente su rey, el rey de los judíos, pendiendo en una cruz como un vulgar criminal, un poder superior a Pilato. Y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Era la providencia de que Dios tenía que incitar a reflexionar, investigar las escrituras. ¿Qué escenas? ¿Qué escenas conmovedoras relacionadas con la madre de Jesús ocurrió en la cruz? Leamos, porque de eso se trata, palabra de Dios, no comentario de uno. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es muy rara las veces que pasan experiencias así, en donde el amigo, el amigo del hijo, es parte de la familia y es aceptado como hijo. Es muy rara las veces.
A mí me ha pasado. Por cierto, yo conozco a alguien, perdí mi padre a los 16 años y alguien me recibió como hijo dentro de la familia. Pero no solamente el padre y madre, sino también los hermanos, los hijos del Señor me aceptaron dentro de la familia. Así es como suceden cosas impulsados por el amor, tal vez lástima, yo no sé, pero esta realidad sobre Jesús, la historia de Jesús entregando a la madre a Juan, el evangelista, diciéndole a Juan, diciéndole a Juan que aquí está tu madre y diciéndole a la madre de Jesús, aquí está tu hijo. Y luego Juan, desde ese momento, dice, recibió en su casa. Y al mismo tiempo, ambos, me imagino, se recibieron. O sea, María podría haber dicho, ¿no? La Madre de Dios, bueno, esta es tu casa. Y Juan dijo, también esta es tu casa, mi casa es tu casa. Bueno, pero eso es parte de la consumación, ¿no? De la palabra consumado está. Esta experiencia es parte de eso. Pero también la muerte de Jesús parece un poco raro, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que una persona que no hace nada, una persona que no dice ni una mala palabra, no mata, no como yo, no como usted, no como muchos ahí, que cualquier cosa que nos sale, luego decimos nosotros, ya se le salió el apellido? Incluso algunos vulgarmente dicen, ya le salió el indio. O algunas personas dicen, pues ya estuvo, ya bueno, mejor evito las palabras, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Nosotros de por sí, ¿no? Somos así. Y los judíos, pues, actuaron así con el Señor Jesús. Pero esto no es nada nuevo. Imagínense la persecución en el siglo I en contra de los apóstoles. Si los apóstoles no hacían nada, eran simplemente predicadores de la palabra. Por favor, hombre, por favor. Eran predicadores de la palabra, no eran asesinos, no cargaban una pistola o una escuadra, no cargaban un fusil, no cargaban cuchillos, no estaban armados, no cargaban lanzagranadas. O sea, yo no entiendo el mundo secular, yo no entiendo los gobiernos, la humanidad. ¿Por qué matamos a los apóstoles en el siglo I y luego en el siglo 100 en adelante surgieron nuevos emperadores y a perseguir a los cristianos? Y lo único que hacían es predicar. ¿Qué tiene de malo ir a predicar a un Jesús, a un Dios que hizo el universo? O sea, ¿por qué nuestros vecinos se tienen que molestar en la actualidad? ¿Por qué también en el 1250, por qué la Inquisición en contra del cristianismo, en contra de los hermanos que creían en Jesús y que daban fe, hablaban de Jesús? ¿Por qué la persecución en contra del protestantismo, el evangelio, la Biblia? Incluso hasta la Biblia se va de cola, nomás es un libro. ¿Cuántos cientos de miles de Biblias no mataron en la Inquisición de los 1200, de los 1800? Usted tiene una explicación de eso. Usted sabe. ¿Cómo explica usted, cómo interpreta usted eso? ¿Por qué en la actualidad nos peleamos? ¿Por qué en la actualidad todavía matan cristianos? ¿Por qué en la actualidad
evangélicos y protestantes, católicos pelean y algún día yo me imagino van a tener, más de alguno va a tener la capacidad de gobernar políticamente y religiosamente y van a volver a otra vez a la persecución. ¿Usted entiende eso? ¿Cómo funciona eso? Usted sabe por qué es eso. ¿A qué viene eso? ¿Usted entiende eso? Bueno, mejor dejémoslo ahí. Un poder superior a Pilato y a los judíos habían dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Era la providencia de Dios. Tenía que incitar a reflexionar e investigar las escrituras. Entre los que estaban de pie de la cruz aquel día se encontraba Juan, el discípulo amado, junto con María, madre de Jesús, y otros muchos. También estaba Simeón, había predicho esta misma experiencia cuando José y María llevaron a Jesús al templo para consagrarlo, según Lucas 2:34-35. Ahora, en sus últimos momentos, Jesús hablaba a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice: ahí tienes a tu madre. Se encuentra en Juan 19:26. ¿Qué significado tienen las últimas palabras de Jesús? Consumado es, y se encuentra vamos a leer en Juan 19:28-30, dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es así como termina esto. Dice la escritora, la señora White dice ahí: allí estaba la madre de Jesús con el corazón transido de una angustia como nadie que no sea una madre amorosa puede sentir. Sin embargo, también esperaba lo mismo que los discípulos, que Cristo obrase algún estupendo milagro para librarse de sus verdugos. No podía soportar el pensamiento de que él consistiese en ser crucificado, pero después de hechos, los preparativos, fue extendido Jesús sobre la cruz. Trajeron los clavos y el martillo. Desmayó el corazón de los discípulos. La madre de Jesús quedó postrada por insufrible agonía. Antes de que el Salvador fuese clavado en la cruz, los discípulos la apartaron de aquel lugar para que no oyese el chirrido de los clavos al atravesar los huesos y la carne de los delicados pies y manos de Cristo, quien no murmuraba, sino que gemía agonizante. Su rostro estaba pálido y gruesas gotas de sudor le bañaban la frente. Satanás se regocijaba del sufrimiento que afligía al Hijo de Dios. Sin embargo, recelaba que hubiese sido vanos sus esfuerzos para estorbar el plan de salvación y que iba a perder su dominio y quedar finalmente anonadado él mismo. Está en el libro Primeros Escritos, página 175. Los ojos de Jesús pasearon sobre la multitud que se había reunido para contemplar su muerte y vio a los pies de la cruz a Juan, que sostenía a María, su madre. Ella había regresado al lugar donde se desarrollaba esa terrible escena, que era incapaz de permanecer por más tiempo alejado de su hijo. La última lección que el Señor Dios se refirió al amor filial. Contempló el rostro dolorido de su madre y enseguida miró a Juan. Enseguida miró a Juan. Mujer, he ahí tu hijo.
y a continuación dijo a sus discípulos: He ahí tu madre. Juan 19, 26 a 27. Juan comprendió perfectamente las palabras de Jesús y el sagrado cometido que le había confiado. Inmediatamente alejó a la madre de Cristo de la terrible escena del Calvario. Desde ese momento la cuidó como si fuera un hijo solícito y la llevó a su propia casa. El perfecto ejemplo de amor filial dado por Cristo resplandece sin haber perdido su fulgor en medio de las penumbras del pasado mientras soportaba aguda tortura. No se olvidó de su madre. Historia de la Redención, página 237. En silencio la gente contempló el final de esa impresionante escena. De repente la oscuridad se apartó de la cruz y con tonos claros, como de trompeta, que parecía proyectar sus ecos por toda la creación, Jesús exclamó: Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Un halo luminoso circuncidó la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria semejante a la del sol. Entonces inclinó la cabeza sobre el pecho y murió. Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer. Hubo gozo en el cielo porque los hijos de Adán, de allí en adelante, gracias a una vida de obediencia, podían ser llevados finalmente a la presencia de Dios. Satanás fue derrotado y sabía que su reino estaba perdido. La historia de la redención, página 234, 235. Un tema inmenso, profundo, que no tiene fin. Se puede predicar cientos y miles de predicaciones y nunca se acaba. Es un tema grande, así que no espere que yo vaya a dar una explicación, porque esto no tiene explicación. El amor de Dios no tiene explicación. El sacrificio en el Gólgota no tiene explicación. La adoptación de entre dos personas, que es la madre y Juan, se adoptaron ambos como padre e hijo, no tiene explicación. Amor filial no tiene explicación. Puede decir usted lo que usted quiera, usted puede hacerle ver fácil, pero no es así. Porque el amor de Dios, el amor divino de Dios no es inexplicable. Nosotros los seres humanos podemos explicar nuestro amor, podemos interpretarlo fácilmente por la imperfección, pero el amor de Cristo es otro nivel, es divino, es extraterrestre, es fuera de este mundo, no es de aquí. No tenemos esa ciencia para entender la ciencia de Dios, la ciencia de Jesús, la ciencia divina, la ciencia del cielo, la ciencia del unigénito Hijo de Dios. Hasta pronto.